Bienvenidos a Eugenio Maslowski en positivo. La palabra presente también significa regalo, y el día de hoy es un regalo de Dios. Te invito a que hoy hagas algo diferente. Vive el presente. Hoy voy a conversar con un personaje que tiene múltiples facetas, que no dejan de sorprendernos. Es una persona muy controversial, por opinar abiertamente sobre temas espinosos para muchos. César, además, es un historiador que se apoya en la lectura, el cine y su red de contactos o el network para analizar variables que le permiten describir el futuro con gran certeza. Su formación, además de autocultivarse, incluye los grados de doctor en historia de la UNED con una tesis sobre los orígenes del cristianismo que fue premio extraordinario de fin de carrera. Doctor en Derecho por las universidades Alfonso X el Sabio, doctor en Filosofía y doctor en Teología de Logos University, que por cierto está aquí en Jacksonville, donde yo me encuentro, y le da una capacidad de investigación y análisis que he visto en muy pocas personas en mi vida. César, gracias por permitirme hacer este podcast contigo, sobre las múltiples bendiciones disfrazadas que has tenido en tu vida y que a Dios gracias siempre te han conducido a puertos seguros. Bueno, Empiezo es un por placer, preguntar. es un placer. Tú sabes que lo hemos tenido que retrasar en muchas ocasiones, por culpa mía, hay que decirlo, porque No, tengo una agenda muy abigarrada, pero es un placer estar aquí. no, y lo importante es que aquí vamos a descubrir un poco al César que está detrás del doctor, detrás del periodista, detrás del abogado. El César, que es una persona que debe ser intrigante para mucha gente, o sea, debe ser un motivo de intriga, así que vamos a disfrutarlo. Y voy a empezar a hacerte una pregunta que es sobre los pasos que has tenido en la vida, como ser testigo de Jehová, haber trabajado en un periódico como La Razón, por tu ejercicio como abogado defensor de causas menores, como defensor público, como comentador de radio. ¿Alguna de estas causas te parece que fueron errores, simplemente errores, o buscas que a veces encontrar temas complejos para después desmenuzarlo y entrar en una controversia con los líderes de esas organizaciones? Bueno, yo creo que al final todas han sido experiencias positivas. Por supuesto que han tenido a veces su lado amargo, que han tenido su lado difícil, pero todas han tenido al final consecuencias positivas. Yo fui en mi infancia, inicios de la adolescencia, testigo de Jehová, fundamentalmente porque yo, que había nacido en una familia católica, como entonces era el 99,99 de las familias en España, la sensación que yo tenía a inicios de los 70 era que la Iglesia Católica estaba espiritualmente casi muerta. Ahora pienso que está prácticamente muerta, o sea, creo que todavía está peor que hace más de 40 años. Y entro en los testigos de Jehová porque son los que llegan a mi casa. En un momento determinado yo abandono los testigos de Jehová porque me convierto leyendo el Nuevo Testamento en su lengua original, en el griego, pero de los testigos de Jehová aprendí cosas. Por ejemplo, aprendí la costumbre de sustentar cualquiera de mis opiniones teológicas echando mano de versículos de la Biblia. Y Claro. es una costumbre que a mí me ha sido muy útil después. Si me preguntas por la abogacía, que yo ejercí durante más de una década, yo empecé a ejercer la abogacía en 1980 y yo creo que la estuve ejerciendo hasta el año 91, 92 aproximadamente. Bueno, pues fueron momentos duros, fueron momentos de desengaño, como pasó también en el caso de los testigos de Jehová, porque de pronto te encuentras con que efectivamente el mundo de la administración de justicia no es el que tú piensas, pero a mí me ha ayudado mucho después, porque el conocimiento del derecho, de la administración de justicia, la mente jurídica, para mí ha sido de una enorme utilidad. Si me permites contarte una anécdota, Claro, el en, en programa es el tuyo, son tus año, reflexiones. en el año 1995 yo estaba invitado en Venezuela por la comunidad judía de Venezuela para inaugurar una cátedra de estudios judíos en la Universidad Andrés Bello, en Caracas.
Y entonces me Una habían universidad invitado a mí. jesuita, una universidad jesuita. Exactamente, exactamente. Me habían invitado a mí y habían invitado a Abner Shalev, que era un general del ejército israelí, que en aquel entonces era el director del Museo del Holocausto. Y entonces hablamos los dos, en fin, en la inauguración, etcétera. Y durante esos días, como pasábamos por distintos sitios los dos, pues hablando en la limusina con la que recorríamos las calles de Caracas, en un momento determinado yo mencioné cuando yo ejercía la abogacía. Y entonces el general Chalep se quedó muy extrañado porque él me conocía sobre todo por mis libros sobre el Holocausto. Y me dijo, ¿ha sido usted abogado? Digo, sí, sí, lo fui durante más de una década. Y me dice, si no es indiscreción, ¿por qué dejó usted de ser abogado? Digo, pues mire, yo empecé a plantearme que no podía seguir siendo abogado cuando llegué a la conclusión de que no era nada seguro que ante un tribunal realmente se hiciera justicia. Y en ese momento el general Chalep se sonrió irónicamente y me dijo, ¿y fue usted tan ingenuo como para creer en eso alguna vez? Bueno, pues esa desilusión que Chalet parece ser que la tenía desde niño, a mí me vino con el paso de los años. Sin embargo, a pesar de todo, a mí el hecho de ejercer la abogacía me vino muy bien. Es decir, me permite comprender cuestiones jurídicas que generalmente se le escapa a la mayoría de la gente, me permite comprender las instituciones de una forma, me permite entender las relaciones internacionales desde otra perspectiva que la que aparece en los medios desde luego me permitió conocer la naturaleza humana de una forma que yo no estoy seguro que la hubiera conocido fuera de los tribunales. Y aquí, Y aquí inclusive yo quisiera interrumpirte porque una de las cosas interesantes que a mí me ha pasado y lo veo a veces, y tú como historiador lo sabes, es que cuando uno empieza a madurar en la vida y uno empieza a descubrir las verdades que están detrás de muchas de estas instituciones, uno se da cuenta que lo único que ha cambiado en el tiempo pues, es la tecnología, es la forma en que vive el ser humano. Pero el ser humano nunca ha cambiado desde la época de Cristo ni nada. no, el ser humano seguramente no ha cambiado desde la época en que cayeron nuestros primeros padres seducidos por el diablo. Es decir, eso es así. Hoy la historia que contaba al inicio del editorial del programa de La Voz, que tú sabes que siempre cuento una historia al inicio y después la conecto con alguna noticia, era una referencia a Maquiavelo y a su libro de los discursos. Entonces, Maquiavelo, del que se suele hablar muy mal, generalmente porque no se ha leído, era un personaje que partía de la base de la maldad humana. Es decir, Sí, él no se hacía ilusiones sobre la naturaleza humana. Los correcto. seres humanos son malos. Y por lo tanto, él que era republicano y además creía en una república que se sustentara en el consenso popular, en contra de lo que cree mucha gente, sin embargo tenía muy claro que había que buscar una estabilidad del Estado, porque es que si no la maldad humana se disparaba y eso era todavía peor. Es Bueno, que fíjate, yo fíjate que era muy... la ignorancia sobre Maquiavelo es tal que la gente inclusive piensa que Maquiavelo es ruso y no italiano. ¿Ah? Bueno, e incluso hay quien piensa que el maquiavelismo es algo que se parece muy poco a lo que escribía y pensaba Maquiavelo. O sea, eso también es así. Pero en cualquiera de los casos, una de las cosas que aprendes, y en el caso de la abogacía a mí me parece evidente, supongo que pasa también con otras profesiones, pues es que evidentemente el ser humano forma parte de una especie caída, lo cual, dicho sea de paso, está en la Biblia. Teóricamente yo sabía, pero evidentemente me lo encuentro en ese momento. Pero yo estoy muy contento del tiempo que pasé ahí porque aprendí mucho, aunque hubiera momentos muy difíciles, aunque hubiera momentos amargos y aunque hubiera momentos duros. Y Pero el eso es lo que yo resto de llamo, eso es lo que yo circunstancias llamo bendiciones disfrazadas, porque yo creo que es una que vez, lo son, lo son. Lo son. Y vamos a ver, tú has mencionado el paso por los testigos de Jehová, la época en que yo ejercí la abogacía, la época en que escribí en La Razón. Es decir, se podrían mencionar muchos casos. La última radio en la que yo trabajé, que estuvo a punto de costarme la salud y la vida, como me advirtieron varios médicos en su momento. Bueno, con todo y con eso, efectivamente, si tú sabes aprender,
finalmente acabas sacando un pozo que es positivo. A mí me llamó mucho la atención hace muchísimos años, porque yo era un jovencito, seguramente era un adolescente todavía, cuando yo leí por primera vez las memorias de Gandhi. Y Gandhi las titula Mis experimentos con la verdad, que es un título rarísimo, pero luego Gandhi va explicando. Y dice, bueno, mi vida ha sido un continuo vivir experimentando en busca de la verdad. No creo que la haya alcanzado del todo, pero ya he visto muchas cosas en ese sentido. Bueno, yo creo que nuestra vida en buena medida también son experimentos con la verdad. Lo que pasa es que hay gente que asume lo que va descubriendo como verdad, aunque pueda ser dura o amarga, y hay gente que cierra los ojos y no la quiere ver, y peor para ellos. Bueno, es que yo pienso que ahí es la diferencia entre el fanatismo, la gente que en un momento se deja llevar por el fanatismo y la gente que realmente va descubriendo muchas de estas verdades y la manera en que la puede convertir en positivo es que dice, espérate, yo me salgo de esta experiencia, pero con lo que he aprendido puedo vivir como una mejor persona en las siguientes facetas de mi vida, ¿no? Es cierto, a veces ni siquiera sales de esa experiencia, porque hay elementos que son positivos, no porque te cierres los ojos, sino porque te das cuenta de que hay otros elementos, ¿no? A lo mejor te casas con una persona y de pronto descubres que es insoportable dormir con ella porque no para de moverse, de dar patadas y además ronca, ¿eh? Y a lo mejor a la hora de cocinar no es como te gustaría que cocinara, etcétera. Pero aunque existan esas pequeñas desilusiones, de pronto te encuentras con que el hombre o la mujer con la que te has casado, pues merece la pena en conjunto. No es perfecta, como tú no eres perfecto, pero Correcto. sin embargo, efectivamente merece la pena mantener y cultivar y prolongar esa convivencia. Y en esta vida, pues a veces nos subimos a trenes de los que hay que bajar, es decir, hago yo en los testigos de Jehová, o qué hago yo en Es Radio, o qué hago yo ejerciendo la abogacía, y hay otros en los que dices, bueno, pues merece la pena por lo menos continuar varias estaciones más en este tren, porque a pesar de que el asiento sea un tanto incómodo y la cafetería no te ofrezca el mejor café, sin embargo tiene otras ventajas. Ahora, aquí yo pienso que al final lo que nos encontramos es que la gente que lideriza estas instituciones es la gente que nos abre los ojos porque tú vas descubriendo muchas veces que son el aspecto negativo de la institución. Porque es como me decía el otro día, por ejemplo, mi hijo en una conversación, él es muy cristiano y él trabajaba en California. Entonces le decían que cómo era posible que siendo él una persona inteligente, o sea, una persona preparada, creyera en Dios. Y entonces la manera que le contestó a la gente fue muy sencilla. Le dijo, ¿tú crees que la gimnasia es buena o es mala? Entonces la persona le dice, la gimnasia es buena. Entonces dice, bueno, el hecho de que tú vayas a un gimnasio malo no quiere decir que la gimnasia es mala. Lo que es malo es el gimnasio, cámbiate de gimnasio. Sí, me parece una ilustración muy cierta, ¿no? O sea, eso a mí me parece muy claro. Y vamos a ver, yo soy una persona profundamente creyente, es conocido, no lo oculto, tampoco es que vaya presumiendo de ello, pero vamos, es evidente. Y yo no tengo la menor duda de que mi vida hubiera sido infinitamente más desdichada, más triste, más infecunda, si efectivamente yo no fuera una persona creyente. O sea, yo le estoy enormemente agradecido a Dios por el hecho de ser creyente, porque ha hecho que mi vida sea una vida con mucha más esperanza, con mucho más amor, con mucha más capacidad de resistencia, con mucha más visión de futuro y sobre todo con una serie de valores que de no haber existido seguramente me hubieran llevado en una dirección u otra hacia la ley de la selva. Y el gran problema es ese, es decir, al final el ser humano sin Dios no tiene frenos morales. Yo sé que hay gente que es atea o agnóstica que se puede escandalizar oyendo eso. Y puede ser que esa persona, porque conserva resabios de cristianismo, de judaísmo, en fin, de otras fes, mantenga una cierta moralidad, pero esa tesitura que planteaba Dostoyevsky en esa novela genial que es Los hermanos Karamazov, de que efectivamente si Dios no existe, no existe ninguna razón para el freno moral, es que es una gran realidad. Es Total. una gran realidad. Y Bueno, tengo que decir que es una de mis novelas
preferidas porque lleva inserta esa maravillosa novela del Gran Inquisidor, donde se enfrenta la figura de Jesús a la del poder religioso, que es solo poder, pero porque además plantea cuestiones morales que tienen una actualidad tremenda, que no son de finales del XIX, cuando Dostoyevsky escribió la novela, sino que son eternos, Es totalmente así, eternos. es que fíjate que inclusive, por ejemplo, yo el otro día meditaba, estando, yo también soy muy creyente y yo soy, voy a la iglesia católica muchas veces, inclusive por comodidad, porque ni siquiera soy católico, porque voy al templo, o sea, disfruto la Eucaristía como tal, porque la entiendo como una institución que creó Jesucristo. Y una de las cosas que me pasaba, estaba en el Santísimo y pensaba, a veces nos entran momentos de duda. Y la respuesta que obtuve durante mi meditación fue muy interesante porque decía, ¿por cuántos líderes, y a ti eso te debe haber ocurrido con muchos de estos líderes que dirigían las instituciones que tú has pertenecido, ¿por cuántos líderes que tú has conocido tú darías tu vida? Y sin embargo, 11 o 10 de mis 11 discípulos que quedaron entregaron su vida como mártires y a San Juan inclusive lo martirizaron, pero no, nunca se quemó en la olla de aceite que Domiciano, Dice la leyenda, sí, sí, según, sí. según lo que dice la leyenda. Entonces tú dices en un punto, o sea, ¿cuántas personas en una comunidad entregarían su vida por su líder? Muy, No, muy pocas, es un fenómeno muy poco habitual. Hombre, vamos a ver, yo he conocido gente de todo tipo, yo he conocido reyes, he conocido presidentes, he conocido ministros, senadores, congresistas, etcétera, etcétera. En términos generales, no te puedo decir que ninguno me impresionara. Es decir, me ha podido parecer más o menos interesante el personaje, he podido hablar con él y me ha podido parecer que lo que decía pues era más interesante o menos interesante, pero yo no puedo decir que ninguno de ellos me impresionara. Y por el contrario, si hablara de la gente que a mí me ha impresionado en algún momento de mi vida, pues seguramente los que nos están viendo se quedarían sorprendidos diciendo, ¿y ese quién es? O sea, ¿de quién está hablando? Pero la gente que a mí me ha impresionado finalmente, en términos generales, ha sido gente que se creía eso que dice Jesús en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, de que la gente importante en las naciones se enseñorea de las naciones, se sirve de la gente a la que dice que está sirviendo, pero en realidad se sirven de ellos. Y a continuación dice, vosotros no tenéis que ser así, vosotros tenéis que ser como el Hijo del Hombre que vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Bueno, la gente que yo he conocido, que ha seguido ese ejemplo de Jesús y que ha dado su vida, la mayoría de las veces de manera muy anónima, poco conocida en la mayoría de las ocasiones, etcétera, es gente que a mí sí me ha impresionado. Pero no me ha impresionado ningún presidente, ninguno de los reyes que yo he conocido, ni gente de casas reales, ni cosa parecida, porque no tenían nada que a mí me pareciera que pudiera impresionar. ¿Eh? sí, Salvo si te impresiona la sangre azul o el poder o lo que sea, pero es algo que a mí no me dice. es cierto. Yo comparto, yo recuerdo que una vez yo tuve la oportunidad de conocer, cuando yo trabajaba en Monsanto, vino a Venezuela el que era jefe de seguridad y él había sido del servicio secreto de los Estados Unidos, se llamaba Bob Burke. Y Bob, una de las cosas que me comentó fue, yo le dije, oye, entre las personas que tú has conocido acompañando a los diferentes presidentes, ¿cuáles serían las tres personas que te han impactado como unas personas que realmente transmitían lo que creían? Y él me dijo que las tres personas eran, una era Anwar el Sadat, el otro era Juan Pablo II y el otro era Gaddafi, que eran tres personas Lo creo, sí. que cuando le transmitían autenticidad en lo que estaban planteando. Entonces, uno de repente dice, ok, fíjate que inclusive esto lo dice un individuo que fue del servicio secreto, que acompañó desde la época de Kennedy hasta la época de Reagan a los presidentes, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. Yo pienso que hay gente que en general muchas veces llega al liderazgo y más bien cuando los conoces de cerca te decepcionas.
Es curioso que además, vamos a ver, en esto hay como todo, pero es curioso que gente que ha estado muy cerca de los presidentes de Estados Unidos, menciono los presidentes de Estados Unidos no porque piense que son peores que los presidentes de Francia o los presidentes de Italia o de España, sino porque es un país verdaderamente emblemático, es la primera potencia mundial. Pero es curioso que la mayoría de la gente que ha estado cerca, en términos generales, no los deja bien. Es decir, puede aceptar que acertaran más o menos en una decisión, que fallaran en otra, etcétera, pero en términos generales, cuando de pronto escribe las memorias un mayordomo, el jefe de seguridad, quien se ocupaba de la oficina de prensa, etcétera, en términos generales tienen la sensación de que por muy importante que fuera el personaje, realmente el personaje en términos humanos no merecía la pena. Sí, Y correcto. eso es bastante, bastante significativo. Es lamentable, pero yo pienso que es la naturaleza humana y por eso es que yo pienso que nosotros no nos desilusionamos de las instituciones, sino de los líderes. Y Sí. gracias a esos líderes es que nosotros tenemos bendiciones disfrazadas porque entonces pasamos a nuestra próxima etapa de la vida. Totalmente, totalmente. Escribir libros. La verdad es que yo me imagino que una persona como tú, que se dedica muchísimo a la investigación, para escribir libros también, creo que lo comentabas en algún programa o algo, ayer creo en el editorial inclusive, comentabas que desde niño leías mucho y que una de las cosas que te impresionaba era cómo la gente te transmitía ese mensaje, esa historia, esa vivencia. Y que que tú nunca te imaginaste que tú eventualmente te convertirías en un escritor que la gente buscaría y leería. ¿Qué es lo No, que te bueno, yo hace? en realidad lo que sí tuve desde muy niño fue la vocación de escribir. Y la tuve porque yo lo pasaba tan bien leyendo lo que otros habían escrito, que llegué a la conclusión de que tenía que ser maravilloso que otros lo pasaran muy bien leyendo lo que yo había escrito. Y de hecho, el primer libro que yo escribí, yo debía de tener unos 11 años, calculo, fue un libro que tuve lectores desde el primer día y que lo iba escribiendo por entregas. Yo me compré un blog de 100 páginas y entonces, aparte de dibujar las ilustraciones de la novela, pues iba escribiendo la novela y tenía una serie de compañeros de clase que cuando yo ese día acababa de escribir el capítulo que había escrito o la porción de capítulo que había escrito, se pasaban el cuaderno para saber en qué continuaba la historia. Y de pronto yo vi que llegaba al final del primer bloc de 100 hojas y me quedaba mucho por contar. Y entonces decidí que en ese primer bloc acababa la primera parte y que me compraba otro bloc para la segunda parte y efectivamente así fue. De modo que lo primero que yo escribí, la primera novela que yo escribí, que es una novela infantil, que a mí me gustaría recuperar, yo tengo la sensación de que debe estar en algún sitio en casa de mis padres, bueno, pues esa primera novela que yo escribí, yo ya tuve lectores. Luego Imagínate, tardé en publicar algo y en tenerlos, pero esa primera tuve lectores. Y la segunda que escribí, yo creo que la escribí con 12 o 13 años. Esa no estoy tan seguro de que se haya conservado, pero era una novela policíaca. Y esa era más breve, estaba en un cuaderno más pequeño, y entonces yo me inventé un detective que era de la Brigada de Investigación Criminal en España, y era una historia de un asesinato muy a lo Agatha Christie, porque yo entonces leía mucho a Agatha Christie, y también tuve mis primeros lectores, ¿no? Que estaban sorprendidos de la manera en que los había engañado durante toda la novela, ocultándoles quién era el asesino, ¿no? Y todo esto. De modo que eso es algo que para mí estuvo ahí, tuvo un paréntesis grande en la época en que yo ejercí la abogacía, pero bueno, luego cogí carrerilla y ha sido un sin parar y ha habido años de mi vida en que escribir ya era algo febril, o sea, escribía un montón de horas y todos los días. qué interesante. Y fíjate que a lo mejor dentro de lo que dice, tú te anticipaste a lo que hoy es Netflix, porque empezaste a producir la primera novela por temporadas con varios episodios. Sí, porque para mí eso era muy claro. Yo incluso empecé, cuando ya me dedicaba profesionalmente a escribir, yo empecé varias sagas.
El problema es que a veces la editorial de pronto decide que no sigue publicando las continuaciones de las sagas, ¿no? Y entonces te quedas en 2, 3 novelas que has escrito y te gustaría prolongarlo más y la editorial pues considera que no es lo más prudente, ¿no? A veces llegas a escribir una que sabes que tendría 2 o 3 continuaciones y sin embargo pues la editorial no quiere. Por ejemplo, yo gané un premio literario en España a principios de este siglo, que era el premio Ciudad de Torrevieja, que entonces era el segundo premio de novela más importante de España, el primero era El Planeta, luego el Ciudad de Torrevieja, y era el quinto premio más importante de la Unión Europea de novela. Y los dos personajes me gustaban tanto los dos, eran los dos protagonistas, estaban tan bien logrados que yo quería escribir una serie después con ellos de protagonistas y sin embargo la editorial no quiso porque vendió muy bien el libro y entonces le parecía que a lo mejor las continuaciones no iban a funcionar igual de bien, ¿no? A veces pasan esas cosas. Sí, es que ya después viene el aspecto comercial Sí, de la novela o del escrito, ¿no? sí, es así, es así. Eh, ¿cómo seleccionas tú el próximo tema? Porque tú has escrito sobre, tú has escrito sobre libros, tú has escrito sobre religión, has escrito sobre historia, has escrito predicciones. ¿Cómo escoges tú el tema sobre el que vas a escribir? ¿Es con tu editorial o lo escoges tú? No, no, por regla general, yo siempre he escogido el tema y luego he intentado encontrar alguna editorial que le interesara el tema. Vamos a ver, por contarte las últimas cosas que yo he hecho, ¿no? Lo último que yo he escrito, que lo escribí en Semana Santa y además fue de un tirón, es una novela sobre un chino que es un personaje, Johnny Jem, muy, muy interesante, Jim Jem, porque en un momento determinado creó un programa de educación masiva. Este hombre fue voluntario a Francia durante la Primera Guerra Mundial para ayudar a los culís chinos que había por allí, que los franceses y los británicos los trataban como esclavos trabajando en Francia. Y entonces él, que fue para intentar ayudar con esta gente, descubrió que la inmensa mayoría eran analfabetos y que tenía que escribir las cartas que ellos mandaban a casa y suponían que al llegar a China alguien se las leería y les leían las cartas que llegaban de China. Y entonces él de pronto llega a la conclusión de que a esta gente había que enseñarle a leer y escribir y en China igual. Y creó un sistema simplificado de chino sobre la base de solo 1000 caracteres. Los chinos no tienen un alfabeto, tienen un sistema pictográfico, se supone que tienes que aprender del orden de 5000 caracteres. Correcto. Este llegó a la conclusión de que con 1000 y combinando las raíces aprendían a leer y escribir y creó ese sistema. Antes de la revolución había conseguido que en centenares de poblaciones de China la gente aprendiera a leer y escribir y al mismo tiempo consiguió crear un sistema de explotación agrícola que mejorara muchísimo la agricultura china e incluso en muchos municipios, aparte de que la gente aprendió a leer y escribir y a explotar mejor el campo, hasta fueron creando ayuntamientos democráticos que de pronto solucionaban el que hubiera una casa del pueblo para todos, para reunirse, el que hubiera mejores caminos, el que hubiera puentes, etcétera, etcétera. Jimmy Yen, en un momento determinado, cuando triunfa la revolución de Mao, se exilia de China. Él había sido muy crítico con Chiang Kai-shek porque lo conoció y le dijo, mire, si usted no corrige la corrupción y no lleva a cabo reformas, etcétera, usted está perdido, esta guerra la va a perder. Advirtió a los americanos, y él conoció a media docena de presidentes americanos directamente, de que iban a perder China. Es decir, ustedes creen que se puede solucionar el problema de China bombardeando y ustedes no van a solucionar nada, van a perder esta guerra como Chiang Kai-shek. Pero cuando acabó la guerra no se quiso marchar a Taiwán, porque él no confiaba en Chiang Kai-shek. Entonces, durante muchos años estuvo en Filipinas ayudando con el campo, la explotación agraria, etcétera. Y de pronto, en un momento determinado, cuando había cumplido 91 años, en China había muerto Mao, había llegado al poder Deng Xiaoping
y le ofrecieron volver a China recordando lo que había hecho en el terreno de la educación y de la explotación agrícola. Y entonces él volvió para que levantaran una estatua, para que pusieran a ese edificio su nombre, etcétera, para que dijeran que el que habían acusado de ser una marioneta del imperialismo americano, pues en realidad era una gran figura de China. Estuvo un tiempo, pero finalmente regresó a Estados Unidos. Murió en Nueva York cuando le faltaban apenas unos días para cumplir los 100 años. Bueno, ese es el protagonista de mi última novela, Y que esa novela se basa en algún personaje real o sí, se basa en él. Él es un personaje real, Jimmy Yen, y la novela es la historia de su vida. entonces es De una hecho, historia la novela, novelada. Es una historia. exactamente, exactamente. La novela empieza cuando recibe a un periodista americano que sabe que va a regresar a China y entonces le hace una entrevista para que cuente su vida y él va contando su vida. ¿Y ¿Eh? La entrevista ese es. libro está ya a la venta o ese libro? No, no, ese libro yo lo entregué la pasada Semana Santa al editor y yo espero que aparecerá antes de fin de año. Ese es el último libro que yo he terminado. Y ahora estoy en un libro que es el quinto volumen de mi historia del cristianismo primitivo, que empezó con Más que un rabino, que es una biografía de Jesús, El primero que yo continuó leí. continuó con Apóstol para las Naciones, que es una biografía de Pablo de Tarso que le dieron el premio Kregel aquí en Estados Unidos como el mejor libro del año 2023. Siguió con Los primeros cristianos, que fue mi tesis doctoral en su día, premio extraordinario de fin de carrera. Después ha aparecido Pedro el Galileo, sobre la vida y la obra de Pedro, y el último es un libro que se va a llamar El discípulo amado, y que es sobre el apóstol Juan y, por supuesto, su obra, su vida, etcétera, etcétera, ¿no? Y con eso va a quedar concluida esa historia del cristianismo en el siglo I, que al final son 5 volúmenes y yo calculo que son más de 2000 páginas en conjunto. El Ya que te me libro, anticipaste y me dice que ya estás sí, escribiendo la de San Juan, ¿no? Que era una próxima la pregunta tengo, mía. sí, vamos, para ser honrados, la tengo acabada, pero es tan larga que le tengo que quitar 300 páginas. Wow. O sea, estoy en el proceso de recorte y poda del libro. El libro lo acabé ya hace semanas y tuve que llamar a mi agente y le dije, mira, me he pasado las 600 páginas, esto no lo van a publicar, entonces voy a intentar que queden unas 300. ¿Eh? Yo me voy a quedar con una copia del primer original, porque tiene cosas muy interesantes que ya veré si se pueden publicar de otra manera, pero voy a intentar que el libro no se pase mucho de las 300 páginas porque si no los editores se pueden poner a aullar. ¿Eh? Pero es un libro ya terminado, está ahora en la fase de recortar, recoser, etcétera, para que quede en un tamaño aceptable para la editorial. Claro, aunque fíjate que hay libros de Santiago Pontiaguillo que son de 1200 páginas, que yo me he leído ya varios y son Sí, realmente fascinantes, ¿no? Ahora, sí, pero él ha convencido a los editores, primero son novelas, y segundo, él ha convencido a los editores de que lo pueden publicar. Yo se ve que no he convencido a mis editores de tanto. ahora, yo creo que te falta entonces uno en la saga, porque ya que te me anticipaste y ya veo que escribiste sobre San Juan, que era mi próxima pregunta, ¿qué te parece si escribes sobre Lucas? Porque Lucas es otro personaje que es interesante. Bueno, Lucas es un personaje muy interesante, es uno de los personajes que yo me he dedicado más a estudiar y hay una novela mía sobre Lucas. ¿Eh? Hay una novela mía que se titula El Hijo del Hombre y que novela lo que yo creo que fue el proceso de redacción del Evangelio de Lucas por parte de Lucas. Yo creo que Lucas es un personaje extraordinariamente interesante. Te diría que casi 100% fue esclavo, porque Lucas es un nombre de liberto, es un nombre de antiguo esclavo. Es posible que si fue así, comprara su libertad mediante el ejercicio de la medicina, porque había muchos esclavos que tenían un oficio, una profesión, y eso les permitía ahorrar un peculio y así obtener la libertad, y muy Claro, posiblemente es el caso de Lucas. Y Lucas es uno de los grandes historiadores clásicos, es es decir, correcto. tanto el Evangelio de Lucas
como el libro de los Hechos de los Apóstoles están a una altura, en algunos aspectos, superior a historiadores clásicos como Suetonio o como Tácito. De hecho, durante mucho tiempo se atacó a Lucas porque a veces utiliza una nomenclatura que no es la que encontramos en Suetonio o en Tácito. Y claro, decían, aquí el que se ha equivocado es Lucas. Cuando en el siglo XIX William Ramsay se dedica a hacer excavaciones en Europa y en Asia Menor y empiezan a aparecer inscripciones, etcétera, etcétera, lo que se descubre es que el que tenía la nomenclatura exacta, meticulosamente exacta, era Lucas. Era Es Lucas. decir, ni Tácito, ni Suetonio, ni otros autores habían sido tan exactos, pero Lucas sí. Y tiene lógica porque Lucas, a fin de cuentas, buena parte de su vida fue un compañero de Pablo y por lo tanto iba pasando por lugares donde tomaba buena nota de lo que había sucedido. Y que lo interesante es que tanto Pablo como Lucas eran discípulos, que ni siquiera fueron apóstoles, ¿no? Porque o sea, los discípulos son los que vienen detrás de los apóstoles que fueron los que convivieron con Cristo, ¿no? Bueno, en el caso de Lucas es evidente. Lo que pasa es que Lucas, que era un meticuloso historiador, tuvo acceso a una serie de fuentes verdaderamente extraordinarias. Lucas acompaña a Pablo a Jerusalén, en el último viaje de Pablo a Jerusalén. A Pablo se le echan encima, tiene que intervenir la guarnición romana de la Torre Antonia para evitar que lo lincharan los judíos y finalmente Pablo se queda detenido 2 años en Cesarea. Durante ese tiempo Lucas está con él, pero Lucas aprovecha para recoger el material de su evangelio. Y No, claro, hay muchos elementos del Evangelio de Lucas que no aparecen en otros evangelios. Por ejemplo, esa bellísima parábola que se conoce convencionalmente como la parábola del Hijo Pródigo, porque efectivamente Lucas va recogiendo muchos materiales. No es extraño que Lucas escribiera el libro de los Hechos de los Apóstoles, claro. del cual es coprotagonista en una parte, pero tampoco el de Lucas, el Evangelio de Lucas, porque él aprovecha esos 2 años para recoger materiales. Y No, hay inclusive materiales el tener que casi no acceso, conocemos por otros evangelios. y el tener acceso inclusive a la Madre de Jesús, que le permite Muy saber, posiblemente, muy que posiblemente, es que le permite saber un poco sobre la historia de Jesús en los primeros 30 años. Porque, muy posiblemente. De hecho, Lucas, vamos a ver, el nacimiento de Jesús de los 4 evangelios solo se narra en 2. Marcos lo omite porque Marcos tiene una visión común y la genealogía de un siervo no tiene importancia. Juan hace referencia desde el principio a que Cristo es Dios y por lo tanto el nacimiento humano pues tenía una importancia relativa cuando tú empiezas hablando de ese principio anterior a la encarnación. Y entonces Mateo y Lucas son los que narran ese nacimiento de Jesús. Pero en el caso de Mateo, que es un evangelio medularmente judío, la atención se posa sobre José, que a fin de cuentas era el padre de familia. patriarca, era el Hay patriarca. referencias a María, pero son muy pequeñas. La gran referencia a María y a episodios de la infancia de Jesús se da precisamente en Lucas, lo que hace pensar de manera yo creo que muy lógica que efectivamente uno de los testigos con los que habló Lucas fue la propia madre de Jesús. Correcto. Y una de las cosas que también que me pareció interesante en el caso de Juan es que Juan es el primero que realmente describe a los anticristos como gente que es seguidora de Cristo, pero que interpreta los mensajes de Cristo. Y entonces es la primera vez que se plantea de que los anticristos no necesariamente son gente que se oponen al cristianismo, sino son la gente que malinterpreta lo que es la enseñanza de Jesús, ¿no? Sí, yo creo que esto es importante. Yo le dedico prácticamente un capítulo en mi libro y voy a intentar recortar lo menos posible. Pero efectivamente la gente suele tener una idea sobre lo que es un anticristo o el anticristo muy hollywoodense, ¿eh? O sea, es muy al estilo de la profecía de The Omen, ¿no? Aquella película de mi mocedad de los años 70. El único que utiliza la palabra anticristo en todo el Nuevo Testamento, en toda la Biblia, es Juan.
Y como tú dices muy correctamente, no habla de alguien en el futuro, habla de alguien en su presente, en el siglo primero, y efectivamente es gente que puede incluso pertenecer a una comunidad cristiana, pero que retuerce totalmente la imagen de Jesús, la visión de Jesús, las enseñanzas de Jesús. Eso es bastante. Puede ser gente también que esté fuera de ese cristianismo, pero no deja de ser interesante que Juan transmite una visión de las comunidades cristianas en la que, por utilizar una imagen que aparece en el capítulo 13 de Mateo, pues ya la cizaña está mezclada con el trigo. Es así. Interesante. Y hablando de conceptos controversiales, yo creo que tú eres una de las personas que se destaca por lo controversial que eres en general, por la forma franca en que hablas y que muchas veces molesta a alguna gente. ¿Qué te hace ser tan directo en tus opiniones y consideras que esto en general te ha beneficiado mucho más o te perjudica? Bueno, posiblemente a escala personal me ha perjudicado. Es decir, en un momento determinado, pues tú te encuentras con un director de periódico, con el presidente de una editorial, etcétera, etcétera, que te dice que está muy contento de ti, que eres muy brillante, que eres muy inteligente, está a punto de decirte hasta que eres muy guapo, pero que prescinden de tu trabajo porque eres muy controversial. En algún caso ni siquiera te brindan ese trabajo. Yo tengo que decirte, aunque voy a ser discreto con esto, que cuando yo escribí Más que un rabino, yo pensé en una editorial muy concreta en Estados Unidos para que publicara ese libro. Y la primera persona que leyó el libro, que era una mujer del staff del consejo editorial, estaba absolutamente entusiasmada, o sea, le exudaba entusiasmo por todas partes, estaba contenta, el libro es buenísimo y además es de César Vidal, etcétera. La mujer estaba que consideraba que aquello era un regalo de Dios porque nunca hubiera pensado, decía ella, que hubiera podido publicar un libro de César Vidal. Pero entonces llegó al director de la editorial y el director de la editorial le dijo, no, no, César Vidal es un personaje muy controvertido y yo no quiero salir de mi zona de tranquilidad. Y la pobre mujer estaba que cuando me lo contó casi lloraba, pero efectivamente este había decidido, es más, la expresión exacta que utilizó fue zona de confort. Es decir, yo Es he que aquí, conseguido una zona de confort como director de una editorial y usted comprenderá que yo no me voy a salir de la zona de confort para publicar un libro de este señor. aquí mucha gente, lamentablemente, cuando está en posiciones de mando, son de los que piensan, don't rock the boat, no me muevas Sí, no me muevas el barco, sí. Pero mira, eso fue otra bendición encubierta, porque esa era una editorial más modesta. Y sin embargo, al final el libro lo ha terminado publicando una editorial que sí es muy importante en Estados Unidos, sobre todo en el terreno de los libros de contenido espiritual. O sea, ha sido muchísimo mejor al final. Y además que tiene muy buena distribución en países de habla hispana. Entonces, al final fue mejor. O sea, yo acabé consolando a esta mujer porque cuando me lo dijo estaba destrozada por no poder publicar el libro, por su jefe, por la zona de confort de su jefe y todo lo demás, y la tuve que consolar, como me ha pasado en más de una ocasión con gente así, y al final fue para mejor. O sea, yo creo, vamos a ver, aunque tengas pérdidas por decir lo que tienes que decir, no tienes que darle importancia. Ese refrán español que dice que cuando Dios cierra una puerta, abre una ventana, yo diría que cuando los hombres cierran una puerta, Dios suele abrir una puerta mucho más grande. Es mi experiencia y eso hay que tenerlo en cuenta. Y por otro lado, si al final no vas a comunicar lo que tienes que comunicar, ¿para qué estás donde estás? es Es correcto. decir, si yo al final tenía que escribir columnas en un periódico, pero no podía decir lo que tenía que decir, o tengo que hablar en un programa de radio o de televisión y no me dejan decir lo que tengo que decir, ¿para qué voy a estar ahí? O sea, es una pérdida de tiempo. Yo no tengo ningún interés en llenar espacio. Y por otro lado, a mí la vida me ha enseñado que eso del Dios proveerá es muy cierto. Yo no he conocido
un solo momento en mi vida en que no me haya podido comprar los zapatos que necesitaba o no me haya podido comprar la camisa que requería o me haya faltado comida en la mesa. Habré comido mejor o peor, mis camisas generalmente son modestas, igual que mis zapatos, pero nunca me ha faltado de nada y por lo tanto tampoco puedo decir que es que me haya visto arrojado a la miseria o algo así. No, no ha sido así, Dios Es que, es provee que, es que y esa es mi experiencia. lo que tú dices de Dios, que si se te cierra una puerta, se te abre una ventana, es totalmente cierto. Dios nunca nos Totalmente. pone en una prueba en la que nosotros no podamos tener la fuerza suficiente para pasarla. Fíjate, por ejemplo, el caso de Eduardo Verástegui con la película de Los Sonidos de la Libertad. O sea, todo el mundo le trancó la puerta durante años y de repente la terminó lanzándola con una productora pequeña que era Angel Productions y terminó siendo la película de mayor audiencia en el año 2023 en en todos los Estados Unidos. Entonces tú Sí, dices, es que estas cosas pasan, es decir, cuando de pronto te rechazan algo, no te entristezcas en exceso, porque no sabes si ese es el camino para que finalmente tenga una mejor salida. o es una bendición disfrazada. Sí, Sí. efectivamente, eso que tú llamas bendiciones disfrazadas. Sí. Hablemos ahora de tu salida de España. Tu salida de España, yo recuerdo que hubo una persona, cuando yo le comenté que te había conocido y que me parecía una persona interesante, con la que he trabajado cierto nivel de amistad, porque inclusive hemos tenido ya la posibilidad de vernos en muchas ocasiones. Esa persona me dijo, no, pero César se fue de España porque estaba en deuda con el fisco. Y yo pienso que parte de eso era las listas que inventó Montoro al crear todo el sistema de sicariato en el cobro de impuestos en España. Pero la historia que Son yo dos conozco de él, cuestiones, sí, la Eugenio, historia son dos cuestiones distintas que no tienen relación, además. Vamos a ver, una es mi salida de España, otra es cómo actúa la agencia tributaria y cómo actuaba Montoro. Y aunque haya gente que haya pensado que hay una relación, no tiene nada que ver una con la otra. Cuando yo salgo de España, yo no sé si voy a salir de España para siempre. Yo había tenido 2 años muy duros previos a mi salida de España, que habían sido 2 años de mucha desilusión con la radio en la que yo estaba, porque cuando creamos esa radio yo pensaba que la creábamos para una cosa y fui descubriendo que no era así. Bueno, pues esto pasa a veces, como tú sabes. Entonces, en un momento determinado esto empezó a afectarme mucho la salud, sobre todo el año anterior a que yo salí de España. Yo tuve varias salidas muy fuertes, subidas muy fuertes de tensión y hubo un par de médicos que me dijeron, mire, tiene usted que plantearse lo que hace porque en una de estas subidas usted no vuelve a bajar. De hecho, una de las subidas que a mí me pilló además con una persona que trabajaba para mí, yo me planté en 215 de golpe y hubo dos médicos que me dijeron, mire, de verdad piense usted lo que hace porque en una de estas subidas usted ya no va. Después de la segunda temporada, que fue muy, muy amarga por muchas cosas y muy decepcionante, yo decido que dejo la radio, pero yo no tenía un proyecto sobre lo que iba a hacer. O sea, yo me vine al día siguiente de despedirme de la radio, me vine a los Estados Unidos, pero no sabía si iba a hacer un año sabático en Estados Unidos, si me quedaba en verano y volvía en el otoño a España, o sea, no tenía un plan definido. Pero cuando yo llego a Estados Unidos, yo me despido de la radio el viernes, el sábado por la mañanita voy a Estados Unidos y llego a Estados Unidos a media tarde. Cuando yo estoy entrando en mi casa, estoy entrando en el dormitorio, me suena el teléfono. Yo entonces tenía dos teléfonos, uno americano y otro europeo, ahora solo tengo el americano, pero entonces tenía un teléfono americano y otro europeo, veo la persona que me llama, veo la hora que era desde España y cojo el teléfono. Y entonces esta persona lo primero que me pregunta, con bastante angustia en la voz, es, César, ¿dónde estás ahora? Le digo, bueno, pues mira, me pillas entrando en mi casa en Miami.
Bueno, gracias a Dios, qué peso me quitas de encima, menos mal que estás ahí. Y a continuación me dice, mira, César, no te asustes, pero por lo que te voy a decir, pero por favor siéntate. Digo, bueno, esta es la manera ideal de que yo no me asuste, vamos, de que no se asuste nadie. Te dicen que no te asustes y que te sientes. Entonces yo dejé la maleta de mano que llevaba en la mano y me senté en la cama. Digo, bueno, ya estoy sentado. ¿Y estás sentado? ¿Estás sentado? Digo, sí, sí, que ya estoy sentado. Dice, bueno, mira, no te asustes por lo que te voy a decir, dice, pero esta semana que viene iban a lanzar una bomba en tu casa en Madrid. Dice, pero no te asustes porque seguramente era solo para asustarte. Yo en ese momento visualizo lo que era el piso, el apartamento en el que yo vivía en Madrid, y la bomba solo podía entrar por dos sitios. Si entraba por uno, me reventaba. O sea, no tenía la menor posibilidad de que me asustara porque me habría reventado. Y si entraba por el otro, hubiera provocado un efecto chimenea y me hubiera quemado vivo y seguramente tampoco me hubiera dado tiempo a asustar. Entonces me cuenta esto, pero en fin, no te asustes, quédate donde estás, etcétera. Y yo pensé, pues mira, Dios ha decidido por mí, me he salvado de milagro, porque yo generalmente cuando acababa una temporada de radio me quedaba arreglando papeles una semana en España y luego me venía de vacaciones a Estados Unidos, pero me vine el día después y me he salvado de la bomba por 2 o 3 o 4 días. Dejé pasar el domingo, el lunes fui a un abogado de inmigración y solicité la Green Card por extraordinary abilities, por capacidades extraordinarias, y en 8 o 9 semanas me concedieron la Green Card. Fue muy rápido. Yo me imagino que tenían un dossier bastante amplio sobre mí, debía de parecer una persona fiable y decente, y entonces me dieron la Green Card con una enorme rapidez. Esa es una parte de la historia. Por eso me voy de España, por eso decido quedarme en Estados Unidos, por eso no regreso a España. Ahora está la otra parte, que es la parte de la agencia tributaria. Entre las muchas cosas terribles que hizo Montoro, aparte de inventarse leyes y normas que luego le han ido tumbando los tribunales europeos, no lamentablemente los tribunales españoles, sino los tribunales europeos, por ejemplo, Montoro decidió, y era una auténtica barbaridad, que una persona que tenía una cuenta corriente en el extranjero y no la declaraba, eso era un delito imprescriptible, que es algo que solo existe con el genocidio y los crímenes contra la humanidad. O sea, eso era un disparate, además una cuestión que ni siquiera es un delito, es una falta administrativa. Pero fue una de las cosas que se inventó Montoro y muchas de estas. Montoro en un momento determinado decidió pagar bonus a los inspectores de Hacienda que realizaban inspecciones, que es algo que es un delito en Estados Unidos. Es decir, si alguien aquí en Estados Unidos paga un bonus a un inspector del IRS, que es el equivalente a la Agencia Tributaria Española, eso es un delito federal, entre otras cosas porque es un acicate para la prevaricación, para perseguir a la gente injustamente, etcétera, etcétera. Pero quizá lo más grave dentro de toda esta suma de ilegalidades es que Montoro elaboró una lista de gente a la que había que perseguir. Lista que ha aparecido recientemente. Esto lo conocíamos desde hacía años muchas personas, pero es una lista que apareció hace poco en una causa que seguía una fiscal anticorrupción en un juzgado de Cataluña. Y entonces, investigando un caso de corrupción, aparece que algunas empresas habían pagado cantidades astronómicas al despacho de Montoro para conseguir favores que venían, se supone que casualmente, del Ministerio de Hacienda, que era el Ministerio de Montoro. Entonces tú eras la empresa X, querías que se cambiara la legislación o que te favorecieran en licitaciones, etcétera, pues ibas al despacho de Montoro, pagabas, la media era 300.000 euros, que son unos 400.000 dólares aproximadamente. Oye, y a Montoro se le ocurría favorecerte. Qué cosas más casuales de la vida. Pero en el curso de esta investigación aparece algo que ya habíamos señalado algunos porque lo sabíamos, y es que Montoro elaboró una lista de periodistas díscolos
de políticos de la oposición e incluso de políticos de su partido con los que no simpatizaba, para que le cayera un buscabonus de la agencia tributaria y le hiciera la vida imposible. Esto, insisto, ya se sabía. Federico Quevedo cuenta en un libro suyo cómo en un acto público se le acercó Montoro y le dijo: Federico, si no quieres tener problemas, ya sabes lo que tienes que hacer. Si no quieres tener problemas con Hacienda, ya sabes lo que tienes que hacer. Yo he visto amenazar a Montoro directamente en un programa de televisión a los periodistas. Es decir, que esto era algo que él manejaba. ¿Qué sucedió con esta causa por corrupción? Y esto indica mucho de dónde está España ahora. Bueno, pues en esta causa por corrupción, de pronto el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción le dice a esta fiscal que deje de investigar a Montoro. La fiscal se queda sorprendida como diciendo: oiga, pero si aquí parece que el despacho de Montoro era auténticamente un foco de corrupción escandalosa, utilizaba la agencia tributaria para perseguir a quien quería, etcétera, etcétera. Y entonces el fiscal y pide una reunión de la Fiscalía Anticorrupción para decir: yo quiero seguir investigando. Y en esa reunión el fiscal jefe vuelve a decirle: usted no investiga. El número 2 de la Fiscalía Anticorrupción dice: yo apoyo que no investigue. Y la mayoría de los fiscales anticorrupción votan en contra de que se siga la investigación, y a esta señora la advierten que, como siga investigando, la sanción. Bueno, pues a partir de aquí, si la Fiscalía Anticorrupción es el valladar para que no se investigue la corrupción, ya sabemos lo que hay. En mi caso, que era muy fácil ir a por mí, además la agencia tributaria aprovechó un recurso que utiliza muy a menudo y que es criminal. Y es que te notifican cuando saben que no estás en casa. Y esto no me ha pasado solo a mí, le ha pasado a gente del mundo del espectáculo, gente de la política, etcétera. Entonces, a ti te llega una notificación, te dan por notificado, tú en esos momentos estás de vacaciones o dando conferencias en Estocolmo o pescando, lo que sea, no estás en casa, y si a los 3 días tú no has respondido, inmediatamente te ejecutan tus bienes. Entonces, yo de pronto me encuentro con que han aprovechado que yo estoy fuera de España y, lógicamente, la notificación yo no la he recibido, pero ellos cuentan 3 días y entonces se dedican a embargarme todo lo embargable, lo cual es criminal. Esto significa, por terminar la historia, que yo me veo inmerso en más de una década de pleitos contra la agencia tributaria. Pleitos que empiezo perdiendo al principio, porque quien decide es la agencia tributaria, pero en estos momentos ya llevo más de 30 resoluciones judiciales que he ganado contra la agencia tributaria. En Esto no Bruselas. tiene nada que ver con mi salida de España, pero es el estado actual. Por eso, pero es en los Y tribunales de Europa, en los tribunales de Europa. no, en los tribunales españoles, además. O sea, esto es el asunto. Y la agencia tributaria en el último año está absolutamente frenética porque evidentemente no ha conseguido triturarme. Mi repercusión es muchísimo mayor ahora que la que yo tenía en España, incluida España es mucho mayor ahora. He ido sacando no pocos de estos escándalos y corrupciones de la agencia tributaria y bueno, están que muerden. Pero claro, se encuentran con otro problema, y es que incluso las acciones ilegales que en su día desencadenaron contra mí han ido prescribiendo. Es decir, de pronto esta gente, salvo mandarme un sicario, ya realmente no tiene nada que hacer contra mí. Lo cual, aparte de las más de 30 resoluciones judiciales que han perdido, supongo que les tienen que poner de los nervios. Pero esta es la situación. O sea, son dos cuestiones. Si se quiere, las dos forman parte de una persecución muy criminal y muy canallesca, pero no tiene relación la una con la otra. Toda la cuestión de la agencia tributaria es posterior a mi venida a Estados Unidos y realmente yo decido quedarme en Estados Unidos porque es que me dicen: si te vuelves a España te matan. Es decir, esta vez te has salvado por unas horas, pero como se te ocurra venir por aquí, nadie daría 2 peniques por tu vida porque te pueden matar. Es correcto. Yo en este punto interrumpo un momento para dar alguna frase
positiva, una frase motivacional que tenga que ver con alguna actividad de la persona con la que estoy conversando. En este caso yo escogí una frase de un pastor episcopal que se llama Joel Osteen y dice, el exilio es temporal, pero la fe en Dios es eterna. Mantén la esperanza y confía en que Dios tiene un plan para ti. Y esta frase de Joel Osteen me hace pensar en lo que es el ser humano que ama la libertad de pensamiento y de expresión. Puede ser exilado de un territorio por confrontar a los que hayan tomado el poder material, pero ninguno de ellos goza de la confianza de Dios, que es el único que nos dio la libertad plena y es el único que nos las puede quitar. Es cierto, pero al mismo tiempo, aquellas personas que somos creyentes sabemos que vivimos en el exilio. Es decir, a veces además hay un exilio terrenal y si quieres tangible, como puede ser mi caso y el de muchas personas. Pero aparte de eso, en buena medida esta vida es un peregrinaje y es un exilio, porque sabemos que al final vamos a llegar a una patria celestial y en esa patria celestial nos vamos a encontrar con Dios y nos vamos a encontrar con Jesús y seguramente nos vamos a encontrar con amigos, ¿no? A los que echamos de menos porque se marcharon antes que nosotros. Y entonces yo creo que esa es una cuestión que tenemos que tener presente y que muchas veces estamos tan acomodados y tan arraigados que la perdemos de vista, pero es una realidad. Es El así. paso por esta tierra, aunque podemos querer entrañablemente a nuestro país de origen, como es mi caso con España, aunque podemos querer no menos entrañablemente al país de acogida, como es mi caso con los Estados Unidos, sin embargo, no quita el hecho de que estamos recorriendo una tierra que recorremos como peregrinos y exiliados y que solo vamos a llegar a nuestra verdadera patria cuando crucemos el umbral de la muerte y nos reunamos con Jesús. Es Y cierto. eso para mí es muy claro, como es muy claro que muchas veces damos un valor a las cosas que realmente no tienen. Es decir, amamos las cosas o la gente ama las cosas y no se da cuenta de que no merece la pena amar nada más que aquello que nos pueda devolver ese reflejo del amor. El dinero no te va a amar nunca. Lo que puedas tener de posesiones materiales nunca te van a amar ni te van a devolver el amor, el cariño, la dedicación. Entonces, lo importante es dirigir nuestro amor, nuestro cariño, nuestra dedicación, nuestro tiempo, pues a aquellos seres que efectivamente lo van a recibir de una manera fecunda y es posible que al menos te devuelvan. Es así, 100% de acuerdo contigo y yo pienso entre exilados que somos, porque yo soy Claro. autoexilado también de Venezuela, porque el día que conocí a Chávez yo sentí que lo único que me podía quitar él era mi libertad Sí, y sí, yo decía, mi libertad no tiene precio. O sea, yo prefiero salir ahorita que estoy en la bonanza económica y salí de Venezuela cómodamente y dije, la gente me decía, pero ¿por qué te vas? Si esto no va a ser tan grave, porque esto no va a ser Cuba. No, 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 no. Yo te voy a decir una cosa, esperen un rato y van a ver. El sí, vocabulario de Chávez nunca era un vocabulario que mentía. Él decía la verdad y él decía que él iba simplemente a ser un usurpador de poder. sí. Y además, vamos a ver, si es que uno no tiene que fijarse en determinados paradigmas de maldad para darse cuenta de que se va a un paradigma de maldad. O sea, no tiene por qué ser igual que la Alemania nazi, no tiene por qué ser la Unión Soviética de Stalin, no tiene por qué ser la Cuba de Fidel Castro para ser bastante malo. Es decir, es un gran error pensar en esos modelos de maldad y entonces decir, bueno, como no es exactamente ese modelo de maldad, no va a ser malo. No, no, puede que no corresponda a ninguno de esos modelos y sea muy malo. Vamos a ver, yo estoy convencido de que España va a pasos agigantados a convertirse en la Venezuela de Europa y además con el gobierno de un partido que siempre se llevó muy bien con el chavismo, que es el Partido Socialista. Es decir, la gente se ponía histérica hablando de Podemos. Podemos era un epifenómeno que prácticamente ha desaparecido ya de la vida política española
que es verdad que tuvo dirigentes que recibieron dinero de Chávez, pero que era algo muy secundario. La gran cuestión ha sido siempre ese Partido Socialista que se ha llevado de maravilla con Chávez y que sigue llevándose de maravilla con la Venezuela de Maduro. Y cuando uno va viendo la evolución de España, que lógicamente no va a ser la de Cuba, ni va a ser la de la Unión Soviética de Stalin o la del nacionalsocialismo alemán, pero sin embargo, cuando uno ve la evolución de España, se da cuenta de que se parece muchísimo, cada vez más, a esa Venezuela de Maduro. Yo le dediqué un editorial hace unos días Es correcto. que se titulaba España, la Venezuela de Europa, y me da muchísima tristeza, porque si fuera la Venezuela de hace otro tiempo, con una moneda fuerte y el petróleo, no tendría nada en contra de que España fuera la Venezuela de Europa. El problema es que se parece cada vez más a esta Venezuela y llegará un momento en que seguirá teniendo elecciones, pero dará lo mismo, porque ya sabes quién va a ganar las elecciones. Y además buena parte de la oposición no hace absolutamente nada porque reciben su trozo de pastel. Es correcto. Es lamentable y ahí es donde viene el tema, donde nosotros hablamos un poco de la parte de la libertad y nos damos cuenta que históricamente en el mundo siempre ha habido un grupo de gente que ha pensado que a los que ellos gobiernan, a los que ellos representan, a los que ellos liderizan, son gente que es incapaz de tomar decisiones propias, que son Totalmente. decisiones incorrectas. Eso lo vemos, por ejemplo, cuando el Sanedrín intercede ante Pilatos para matar a Jesucristo y dicen que él realmente es un individuo incómodo para los romanos. En verdad no era incómodo para los romanos, sino para el Sanedrín. Y, Sí, y ellos aupan al pueblo al que manejan como quieren. O tú agarras en un momento determinado y cuando César se convierte en un individuo incómodo para los senadores, ¿qué hacen con César? El mejor amigo de César lo mata. Entonces llega un momento en que nosotros cuando vemos históricamente la defensa de la libertad, la defensa del libre pensamiento, la defensa de la libertad de religión, es un tema incómodo para los ingenieros sociales del momento. Hay personas como tú, como Tucker, como Elon Musk, como Pavel Durov y otros pocos que están permanentemente informando sobre las cosas que en el 95% de los medios no aparecen. Eh, Eso no hace que en algún momento tú te preocupes de que tú eres una persona que puede ser objetivo, aunque estés en los Estados Unidos, como lo fuiste en España. pues mira, sinceramente no, pero por dos razones, ¿eh? La primera, que yo estoy convencido de que no voy a vivir un segundo más de lo que Dios quiera, pero tampoco un segundo menos. Es decir, a mí cuando me toque marcharme de este mundo, porque Dios lo ha decidido, y lo mismo me puedo morir mientras duermo plácidamente que tener un accidente, en fin, que cualquier cosa que me puede matar, etcétera, en última instancia porque ha llegado mi hora y no tiene mayor cuestión. Y además, Dios seguro que ha decidido el mejor momento y la mejor manera para que sea así, sea la que sea. Pero en segundo lugar, porque yo he visto varias veces a lo largo de mi vida, no solo en el caso de la bomba, que Dios me ha salvado la vida en ocasiones. Es decir, yo me he salvado de dos intentos de fusilamiento en Centroamérica. He salido de un accidente que nos teníamos que haber matado todos y salimos sin un solo arañazo del automóvil y con el conductor, eso sí, blanco como una sábana, porque no se podía creer lo que nos había pasado. He salido de la tentativa de la bomba y posiblemente he salido de otras ocasiones que yo ni me he enterado. Y entonces, en ese sentido, yo estoy convencido de que las cosas serán como Dios quiera. Yo no me voy a autocensurar. O sea, si yo empezara a pensar en las consecuencias de lo que digo, etcétera, acabaría autocensurándome y por lo tanto no hablaría con libertad ni hablaría con verdad. Y es un miedo que yo no tengo. Y tengo que decir que la impresión que yo tengo es que eso mismo es lo que piensa el resto de mi equipo. ¿Eh? No todo el mundo toca materias
sensibles. O sea, si Sagrario Fernández Prieto habla de literatura, pues la pobrecita recomendando, pues yo qué sé, La isla del tesoro de Stevenson, supongo que no molesta a nadie, pongo un caso, ¿no? O Claro. Miguel Ángel Alcarri hablando de psicología, pues salvo algún tema específico, seguramente no molesta a nadie, ¿no? Pero el resto del equipo sí se la está jugando a diario y todos tienen asumida la misma posición. Es decir, no se van a No, es autocensurar, que el están equipo haciendo tuyo, el trabajo que ellos creen que tienen que hacer y que seguramente todos estamos bastante mal pagados. Es decir, porque el tiempo que empleamos, el trabajo que llevamos y los riesgos que corremos, evidentemente nosotros tenemos ingresos muy modestos. Creo que todos nosotros podríamos estar mucho mejor pagados en otro sitio y no lo hemos hecho porque hemos querido seguir diciendo la verdad, defendiendo y exigiendo justicia. Y bueno, eso nos ha reducido los ingresos, pero seguramente la tranquilidad de conciencia que tenemos, pues no la tendríamos si nos hubiéramos vendido. ¿has tenido algún contacto alguna vez con personas como Tucker o como Elon Musk para inclusive tener tu programa de César Vidal en cesarvidal.tv en una cadena, por ejemplo, como X, o sea, promovida así como está Tucker ahorita promoviendo TCN tanto? No, no lo hemos pensado. Hasta ahora nos hemos movido fundamentalmente a través de crowdfunding o a través de suscripción, como es el caso de la plataforma cesarvidal.tv, fundamentalmente para sustraernos de la publicidad. Es decir, cuando la gente ve el número de oyentes que nosotros tenemos, y de televidentes, etcétera, piensa que tenemos que ganar mucho dinero y en el mundo de la publicidad ganaríamos mucho dinero. Tú ten en cuenta que ahora prácticamente cada programa de La Voz lo escuchan muy poquito menos de 10 millones de personas. Eso Wow. sería un gran negocio, pero hemos preferido tirar de crowdfunding, tirar de las suscripciones de la televisión, porque eso nos permite no tener publicidad. Y aparte que la publicidad es muy molesta en la televisión o en la radio, que eso casi sería lo de menos, la publicidad te limita mucho. Es decir, en un momento determinado, si, como es el caso de España, dependes de la publicidad institucional, pues ya sabes que hay políticos, partidos, etcétera, los que no vas a tocar apenas, que es lo que pasa ahora mismo con la prensa escrita, con la radio y con la televisión en España. Pero incluso aunque no tuvieras publicidad institucional, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, no podrías hablar de la Big Pharma, no podrías hablar de la banca, no podrías hablar de muchísimas cosas de las que De los nosotros fabricantes de podríamos armas, hablar. de los fabricantes de armas. No podrías hablar de los políticos que están en este momento entregados, o sea, de espaldas al país. Totalmente, totalmente, y además con un peso enorme. Vamos a ver, la gente que vive en Europa y de pronto te dice, pero bueno, ¿qué pasa con los medios americanos? Que cualquier guerra que aparece en cualquier punto del mundo, de pronto todos van detrás de esa guerra, los expertos te dicen que es esencial para la seguridad de Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues pasa que las grandes industrias armamentísticas de este país están en el accionariado de los grandes medios de comunicación de este país. Y cuando hay la posibilidad de hacer un negocio con una guerra por ahí perdida, a veces más cercana, a veces más lejana, pues siempre aparece el experto, el catedrático, etcétera, que te dice que, bueno, que como no entremos en esa guerra en África, esto puede ser el final de los Estados Unidos, lo cual, dicho sea de paso, es rotundamente mentira, pero estás defendiendo un negocio. Y eso es así, no hay nada más que ver quién compone el accionariado de esos grandes complejos mediáticos en Estados Unidos. Bueno, pues nosotros eso lo queremos evitar. Es decir, claro, si tuviéramos a Lockheed, a Patreon o a Pfizer entre nuestros anunciantes, seguramente con la audiencia que tenemos estaríamos cobrando salarios millonarios, que no es el caso ni muy de lejos.
pero evidentemente no estaríamos diciendo la verdad, no estaríamos analizando la situación nacional e internacional como la analizamos, no seguiríamos defendiendo causas que nos parece que son muy justas, aunque estén en contra de la mayoría de lo que te sirven los medios de comunicación, y no estaríamos siendo fieles a lo que pensamos que tenemos que ser fieles. Claro. Tú naciste en una España con escasos recursos en el momento que naciste. Tuviste que, lograste esquivar la profesión de banquero, que era una profesión segura en ese momento para una persona como tú de educación. Todavía eres una persona que saborea los platos de comida que preparaba tu abuela, tu abuelita. ¿Cómo ves el futuro de los Estados Unidos y el de España comparado con esa España en la que tú naciste y que en este momento a veces lo que le preocupa a uno es ver cómo la dirigencia eh, política a nivel mundial, porque es a nivel mundial, ve la corrupción como algo normal, están de espalda a lo que la gente común necesita. Este, ¿qué futuro ves tú? ¿Ves un futuro acercándose más a esa España en la que naciste o ves un futuro que va a cambiar? Bueno, vamos a ver, yo crecí en una España en la que yo suelo decir que éramos pobres, pero no lo sabíamos, porque como había pobres que eran muchísimo más pobres y los veías en la calle mendigando y veías a gente que era indigente, pues gente que pertenecíamos a una clase media baja, como era el caso de mi padre, que era un modesto empleado de banca, yo recuerdo que teníamos vecinos que decían que nosotros éramos ricos. Y la razón por la que éramos ricos era porque teníamos un teléfono en casa, que durante muchos años fue el único teléfono de todo el bloque de viviendas, y porque teníamos un televisor. Luego había otro vecino que tuvo televisor antes que nosotros porque tenía una carnicería y entonces se lo pudo permitir. Y luego hubo algún vecino que compró automóvil, que eso nunca lo compramos en casa, y lo tuvo antes que nosotros. Yo creo que eso nos niveló un poco con el entorno. Pero efectivamente yo vivía en un suburbio de Madrid, en el Puente de Vallecas, obrero, muy humilde, con una población muy grande que venía de la emigración interna española, sobre todo gente de Andalucía y de Extremadura, e insisto, éramos pobres, pero es que no lo sabíamos, y como había gente que era más pobre, hasta daba la sensación de que no lo éramos. Ese mundo tenía muchas carencias de tipo material, las tenía. Yo no puedo decir que en mi casa hubiera nunca carencias ni de comida, ni de zapatos, ni de ropa, ni cosa por el estilo. Incluso yo recuerdo que mi madre le daba la ropa que habíamos usado mi hermano y yo a una pobre mujer que venía a casa y que tenía niños y que se ve que no podía comprarles la ropa, y que a mí se me partía el alma cada vez que la veía llevándose los jerseys, los pantalones que habíamos utilizado nosotros. Pero esa España que tenía muchas carencias materiales, seguramente más de las que nosotros pensábamos, también tenía cosas buenas. Es decir, no era una España enconada dentro de sí mismo, no era una España donde hubiera un odio entre regiones, no era una España donde de alguna manera la gente declarara la guerra al vecino porque tenía otra visión ideológica, fuera la que fuera, ¿no? Había gente fanática, había gente cerrada, había mucha gente inculta. Yo no idealizo aquellos años, pero evidentemente situaciones que ahora se viven en España no se vivían. Y seguramente, a pesar de ser una dictadura, la gente que llegaba a ministros, en general, era gente de mucha más preparación, precisamente porque el franquismo intentaba ser muy meritocrático, meritocrático católico si quieres, meritocrático del régimen, pero era muy meritocrático. Era gente en general de mucha más preparación, no hay nada más que ver los currícula, que los ministros que hay en el gobierno actual en España o que ha habido en gobiernos anteriores. ¿Hacia dónde va la España actual? Bueno, yo no creo que vaya a volver a aquella España, aunque
Si se sigue deteriorando la economía, todo puede ser posible, porque ¿quién se hubiera creído cuando Chávez llegó al poder que iba a pasar en Venezuela lo que ha pasado? O sea, España puede vivir una catástrofe económica muy seria. No es imposible, entra totalmente dentro de lo posible. Pero yo no veo que pueda volver a esa España que era una España entrañable, donde muchas veces se confiaba en los vecinos, donde la gente era muy cercana. Yo no veo en absoluto un regreso a esa España y sí me temo más una España que en un momento determinado puede quebrar por su falta de cohesión y donde la mayoría de la gente se va a encontrar sola, se va a encontrar sola porque la propia familia se ha ido desintegrando, porque los ancianos han ido siendo abandonados, porque la gente no tiene hijos y porque en muchos casos además la gente después de un breve matrimonio acaba viviendo sola o buscando parejas eventuales. Y entonces es una España mucho más solitaria, mucho más desamparada, mucho más desintegrada que la España que yo conocí. Y además, para terminarlo de arreglar, hombre, económicamente ha progresado porque existe Internet y hay gente que tiene un ordenador personal en casa y tal, pero eso no ha sido mérito de España, es que al final alguien lo inventó por ahí fuera y se acabó importando, ¿no? Bueno, vamos a cerrar nuestro podcast y quiero comentarlo con la frase con la que tú cierras siempre tu programa, y es, no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, ya que a pesar de que los poderosos parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas. ¿Cuál es la bendición disfrazada que tú ves hoy en nuestro futuro? Bueno, esa frase es una frase que se ha hecho tan célebre que he visto fotografías en manifestaciones en España donde había gente que llevaba carteles y pancartas con la frase y debajo ponían César Vidal, lo cual les agradezco, o sea, no pretendían atribuirse ellos la frase, ¿no? Mira, yo creo que el futuro, el presente de España y el futuro es un presente y un futuro muy difícil. Esto no se puede negar. No es exclusivo de España. Es decir, creo que esto lamentablemente también se ve en otros países. Si a mí me hubieran contado hace 30 años la crisis institucional que iba a pasar Estados Unidos y que millones de americanos iban a pensar que había habido un fraude electoral en las elecciones presidenciales, no me lo hubiera creído. Y si hubiera visto una película con ese escenario, hubiera pensado que era algo absurdo. Pero todo eso ha sucedido. Entonces, yo creo que aquí hay posiblemente cuestiones que pueden ser positivas. No voy a decir que finalmente el futuro se vaya a desenvolver de esa manera, pero si conseguimos realmente que no se nos imponga la agenda globalista con todo lo que eso significa, vamos a vivir en sociedades más libres, vamos a vivir en sociedades que no se dejarán engañar y manipular como ahora mismo. Vamos a vivir en sociedades que obligarán a los políticos a rendir cuentas, les guste o no los guste, y seguramente vamos a vivir en un mundo donde cada vez haya más naciones que puedan aspirar a ser libres, independientes y soberanas, y no solo a someterse a lo que les diga cualquier poder hegemónico que tenga cerca. Y si efectivamente llegamos ahí, bueno, pues todo lo que estamos pasando ahora o lo que podamos pasar en un próximo futuro habrá merecido la pena, porque habremos llegado a un mundo que será muchísimo. Oye, César, no sé cómo agradecerte la oportunidad que me diste de esta conversación. A mí lo que me gusta de estos podcasts es que tú reflexiones sobre las cosas tuyas y tú lo has hecho de una manera increíble. Te agradezco mucho el tiempo que nos dedicaste y espero que pronto mucha gente vea esta entrevista y conozca a César Vidal, no solamente como el abogado, el periodista, el comunicador, el influencer, sino también lo conozcan como la persona que eres. Eres una gran persona y muchas gracias. No, para mí ha sido un placer, o sea, se me ha pasado volando, es como si lleváramos 5 o 10 minutos charlando, lo he pasado muy bien, he estado muy cómodo. Soy yo el que te agradece a ti la oportunidad de haber pasado un rato de sobremesa tan agradable como el que me has hecho pasar. Gracias mil. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte y que Dios te bendiga mucho, Eugenio. Igual.
Espero que hayas disfrutado del episodio de hoy y si ese es el caso, te invito a que revises todas las frases positivas de capítulos anteriores en la página web Eugenio Maslowski en Positivo. Suscríbete y déjame un mensaje con los temas que te gustaría que discutiéramos en futuros podcasts. Gracias y hasta la próxima.